Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar la lectura de este libro, de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. En la última lectura que hicimos, al final, el audio desapareció, pero no importa porque voy a repetir la parte que no tenía audio al final de la última lectura que hicimos. Y también les prometí que iba a leer otro relato de cómo fue la captura y la muerte de Osiris por parte de su hermano Set. En la lectura anterior vimos que, según lo que dice Plutarco, aquel escritor romano que escribía para los griegos y los romanos, fue que Set aprovechó la visita de una reina de Etiopía y se preparó un banquete, una fiesta para esa visita, y en esa fiesta y él construyó un cofre, dice, y lo llevó al banquete, y ahí estaba también Osiris, invitado, y convidó a todos los presentes a que entraran en el cofre que ya había sido construido con las medidas exactas de Osiris. Era una armadilla, una trampa para capturarlo, y convidó a todos los invitados que quisieran a entrar en el cofre a ver si daban la medida exacta. Quien tuviera la medida exacta entonces se quedaba con el cofre de regalo, y el único que dio la medida exacta fue Osiris. Delante de todo el mundo entró en el cofre, dice ese relato de Plutarco, y que inmediatamente los ayudantes de Set cerraron el cofre con candado, llave, y lo llevaron y le echaron plomo encima, lo sellaron con plomo encima y lo lanzaron al mar. Y que Isis, ahí en la parte, en Egipto, en el Mediterráneo, y que Isis después de 3 meses más o menos lo encontró por allá, por la costa del Líbano, lo que hoy es el Líbano, y entonces lo escondió, pero que Set lo descubrió, y entonces tomó el cuerpo de Osiris, Set, y lo despedazó, y lo llevó a diferentes lugares, esos pedazos del cuerpo de Osiris, y que de nuevo Isis volvió a procurar esos pedazos, los reunió, pero que faltaba el pene de Osiris, no lo encontró, y que de alguna manera ella, como decíamos, con conocimientos de genética, biogenética, sacó el ADN de Osiris de una parte de su cuerpo y se inseminó con la simiente de Osiris, y así nació Horus. Y que después ella escondió a Horus en las ciénegas donde un escorpión lo había mordido. Esa es la versión de Plutarco. En este libro perdido de Enki, que ya hemos leído, el libro perdido de Enki, este aquí, ya leímos la primera vez que hicimos la lectura de este libro, tiene otra versión y dice así, es el mismo, según lo que dice Zecharia Sitchin en esta tablilla, la dictó el mismo Enki a un escriba. Y en esta parte se dice así, que después que terminó el diluvio, cuando estaba sucediendo, antes de suceder el diluvio, los Anunnaki se fueron en sus naves a orbitar la Tierra para librarse de la inundación y dejaron los terrestres a su suerte. Y que los Anunnaki, que estaban ya casados con terrestres, especialmente Marduk, que fue el primero que se casó con una terrestre llamada Sarpanit, y ya tenía hijos con ellas, y esos 2 hijos eran Osiris y Set. Antes de que llegara el diluvio se fueron a Marte, al planeta Marte. Fíjense, ya hay terrestres en Marte, antes del diluvio, y ahora nos dicen que fueron los rusos, que fueron los estadounidenses. Ya eso se hizo miles de años atrás, terrestres en el espacio. Se fueron a Marte, Marduk y sus otros compañeros Anunnaki, que habían tomado esposas terrestres, y estuvieron allá hasta que pasara el diluvio. Y que estando allá, 2 hijos de Marduk, que son Osiris y Set,
se enamoraron de dos hermanas, hijas de un Anunnaki llamado Shangas, que era comandante de un grupo de Anunnaki llamado los Sijiji, porque vivieron un tiempo en el planeta Marte vigilando y en la estación de paso que había en Marte para llevar el oro a Nibiru. Entonces él tenía esas dos hijas que eran Isis y Tefnis, y que entonces allá en Marte se apasionaron los cuatro, cada uno por una hermana por cada hermano. Que Osiris seleccionó a Isis y Set seleccionó a la otra hija llamada, a Set se le dice en este texto sumerio, se le dice Satu, tiene un nombre Satu, y Satu seleccionó a Nebat o Nefis en Egipto, y que se casaron entonces. En el relato que hace el escritor romano que decíamos, el escritor griego Plutarco, se dice que los cuatro eran medio hermanos. En este texto dice que no, que Asta y Isis o Asta y Nebat o Nefis eran hijas de un mismo Anunnaki llamado Shangas. O sea, es una versión distinta. ¿Y cómo fue la captura de Osiris por parte de Set? Dice aquí que sucedió de otra manera. Dice que ese padre de Nebat o Nefis, que ya leímos, que era la esposa de Set, el suegro de Set, dice que Osiris se fue a vivir en los territorios de Egipto, ahí cerca de la desembocadura, que son los territorios de su padre Marduk. Entonces se quedó cerca de su padre con su esposa Isis, y que por el contrario Set, que se casó con la hija de aquel comandante, se fue a las tierras de ese comandante Anunnaki, que quedaban ya por ahí por el Sinaí, y no en la parte sur como dice el relato de Plutarco. Que entonces ese padre de Isis y de la hermana de ella, que era la esposa de Set, hermano de Osiris, hicieron un plan porque se decían que no tenían territorios para ellos heredar, y que Osiris era el que iba a heredar el territorio porque vivía con su padre Marduk allá en Egipto, en el norte, cerca del Mediterráneo, cerca de la desembocadura del Nilo. Ahí se quedó Osiris con su padre Marduk, y entonces aquellos decían que no iban a tener herencia porque no tenían territorios propios. Y Osiris se iba a quedar con todo el territorio de ahí, de la región de Egipto. Set iba a quedar sin nada. Y entonces al suegro de Set, que es el padre de su esposa, tampoco le iba a corresponder ningún territorio, un dominio, tener dominios. Y que hicieron un plan entonces entre los tres. O sea, entre el suegro, entre Set, o Satu, como se le dice en los textos mesopotámicos, y la hermana de Isis, Nefis o Nebat, hicieron un plano para librarse de Osiris. Y fue así. Dice que hicieron una fiesta, prepararon un banquete, dice, e invitaron a varios Anunnakis que participaran. Y que Osiris, o Azar, como se le dice en los textos sumerios, también fue convidado, y que llegando se le prepararon las mesas y el banquete, y que Set le servía pedazos de carne a Osiris, y el suegro de Set le servía vino, y que al final le dio un vino que él mismo había preparado. O sea, le acrecentó algo al vino, le añadió algo al vino, y lo puso más fuerte. Y que Osiris comenzó a beber, y que la esposa de Set se puso a danzar, y Osiris se encantó con tragos de más en la cabeza por aquel vino fuerte que le dio el suegro de Set, hasta que llegó y se emborrachó cantando y danzando. Él mismo ahí se emborrachó y cayó y se desmayó. Y que los servidores y le dijeron a los convidados: lo vamos a llevar a una habitación porque está mal, se quedó dormido, entonces para que descanse. Y que en lugar de llevarlo a la habitación,
lo llevaron a otro lugar, lo metieron en un ataúd, lo cerraron y lo lanzaron al mar. Y que después Isis se entera de la noticia, le reclama a Marduk que recupere el cuerpo de Osiris rápidamente, que fue lanzado al mar, al Mediterráneo, y que Marduk entonces la ayuda y lo recuperan y encuentran a Osiris muerto en el ataúd. Ya tenía días enterrado en el mar ahí. Y que Isis entonces consigue, antes de que enterraran a Osiris, dice que Isis consigue, con biogenética, ¿no?, extraerle el semen de Osiris y se insemina entonces, y así nace Horus. Ven, entonces hay aspectos diferentes que entre las dos versiones. ¿Cuál es la verdadera? Yo no sé. Zecharia Sitchin la coloca las dos, una en el libro perdido de Enki y otra en este libro que estamos leyendo. Pero solo quería leérsela para que vean la comparación de las dos. En la primera dice que lo atraparon, le cayeron encima cuando ahí delante de todo el mundo en el banquete y lo secuestraron. En esta última que leímos dice que no, que fue que él bebió mucho, se emborrachó, que ya con un vino preparado expresamente por Set y su suegro, y bebió y se le fue el control y se desmayó, con la excusa a los presentes de que lo iban a llevar a un cuarto para dormir. Lo secuestraron, lo metieron en un baúl y lo cerraron y lo lanzaron al mar. Entonces esos son detalles diferentes. Entonces continuamos con la lectura. Como ya les dije en el video anterior, hay una parte final que se le va el audio, pero no importa porque yo lo voy a repetir aquí, eran pocas líneas. Dice así: según la inscripción del templo de Edfu en Egipto, la primera batalla cara a cara entre Horus y Set, estamos ahora en esta parte en que Horus ya, joven, ya se enfrenta a su tío Set por el territorio. Ahora va a hablar de la batalla entre los dos. Recuérdense que en la lectura anterior, Set salió de la reunión rabiosa que hubo que había en la asamblea de los dioses, donde se determinó que realmente no se tenía la simiente de Horus dentro de él, porque comió aquel vegetal y que estaba impregnado con el semen de Horus. Y entonces Thoth le hace el análisis genético y descubre que sí, que el semen de Horus está dentro de Set. Set, rabioso porque no se dio el plan, sale de la reunión, echa gritos de rabia y le dice: la única solución ahora que yo acepto es una batalla. Y ahora se viene a narrar ese hecho, la batalla entre Horus y Set, entre tío y sobrino. Según la inscripción del templo de Fu, la primera batalla cara a cara entre Horus y Set tuvo lugar en el lago de los dioses, conocido a partir de entonces como lago de la batalla. Eso ahí es en el norte de Egipto. Horus consiguió golpear a Set con su lanza divina. ¿Qué arma sería esa? No la describe Zecharia Sitchin, pero no es una lanza de esa que usan los indígenas. No hay que pensar en ese tipo de arma tan rústica. Estamos hablando de gente que tiene millones y millones enfrente de nosotros a nivel de tecnología. Puede haber sido lo que hoy llamamos un misil o algo así. La lanza divina, Zecharia Sitchin la escribe en mayúscula. Y cuando este cayó, dice, Horus consiguió golpear a Set con su lanza divina. Y cuando este cayó, Horus lo capturó y lo llevó ante Marduk o Amon-Ra. Y entonces dice que Amon-Ra, o sea Marduk, decidió, dice que en ese ataque que hizo Horus contra Set con su lanza divino y lo derribó, este cayó y Horus lo capturó y lo llevó ante Marduk o Amon-Ra. Y dice el texto, tenía su lanza en el cuello de Set, o sea, Horus tenía la lanza en el cuello de Set.
y el malvado tenía las piernas encadenadas, y el dios Horus le había cerrado la boca con un golpe de mazo. Amon-Ra decidió que Isis y Horus podían hacer con Set y con los otros conspiradores capturados lo que se les antojara. Hagan ustedes lo que quieran, ustedes fue que lo vencieron. Y fíjense que Marduk está hablando de su propio hijo Set, que se rebeló contra Osiris. Hagan con él y con sus seguidores lo que quieran, ustedes vencieron. Entonces dejó la decisión en manos de Horus y su madre Isis. Hicieran lo que quisieran con Set y sus seguidores vencidos. Pero cuando Horus se puso a cortarles la cabeza, fíjense lo que hizo Horus con los compañeros de Set que fueron vencidos en la batalla. Cuando Horus se puso a cortarles las cabezas a los prisioneros, crimen de guerra diríamos hoy, de eso aprendieron los terrestres, con eso, esos métodos de guerra lo aprendieron con los Anunnaki. Cortarle la cabeza a los prisioneros. Pero cuando Horus se puso a cortarles las cabezas a los prisioneros, Isis, su madre, se compadeció de su hermano Set. Pero al principio, recuérdense que en el texto del libro perdido de Enki dice que Isis no era hermana de Set, sino que era hermana de la esposa de Set y de otro Anunnaki llamado Shangas, pero aquí está Secharejin siguiendo la narración de Plutarco. Dice: cuando Horus se puso a cortarles la cabeza a los prisioneros, Isis se compadeció de su hermano Set y lo dejó en libertad. Dejó que se fuera al tío de Horus. Y lo dejó en libertad, se compadeció porque era el final que iba a tener su hermano también. Mirar que le iban a cortar la cabeza a su hermano, aunque fuera el que mató a su esposo. Y entonces dice que lo dejó en libertad, dejó que se fuera, lo liberó. Existen varias versiones de lo que sucedió después, entre las que se encuentra una conocida como el cuarto papiro de Salier. Y según la mayoría, la liberación de Set enfureció tanto a Horus, Isis lo dejó libre para que Set no le cortara la cabeza. Dice que esto enfureció tanto a Horus que decapitó a su propia madre Isis. Miren lo que pasa ahora. Pero el dios Tot volvió a poner la cabeza cercenada en su sitio y la resucitó. De este incidente también da cuenta Plutarco. En textos diferentes dan la misma versión, que Horus se puso tan rabioso, tan incómodo cuando Isis dejó escapar a su hermano, que se fuera para que no le cortaran la cabeza, que se le metió una rabia, como decimos, y le cortó la cabeza a su propia madre. Pero fíjense el hecho, Tot le colocó la cabeza de nuevo. Hace 3 o 4 años un médico italiano dijo que él podía colocarle la otra cabeza a un señor que se ofreció para que le hagan esa cirugía, porque el cuerpo de él no sirve para nada. Pero su cabeza está bien, su cerebro, pero el cuerpo no le sirve porque está encogido, anda en silla de ruedas. Y eso no sucedió hasta el día de hoy. El año pasado ese médico italiano dijo que iba a ver cómo colocaba hacer un trasplante de cerebro, y no se habló mucho de colocar la cabeza. Pero fíjense qué tecnología, qué avance en la medicina, en la cirugía, ¿no? De Tot, el Anunnaki, ya tiene la ciencia y la capacidad de colocar cabeza. Y ese hecho se menciona en otros textos posteriores. Hay un rey que llama a un señor por ahí, que fue en Egipto, que se enteró que había un médico que era capaz y que era seguidor de Set, de Tot, seguidor del dios Tot, un médico. Parece que se formó en ese conocimiento del dios Tot, ese hombre,
y que era capaz de colocarle la cabeza a un ser humano. Y ese rey se enteró y mandó a su hijo que llamara a ese médico y le dijo que trajeran uno de esos esclavos que tenían ahí, extranjeros, y le ordenó que le cortaran la cabeza y le dijo y que el médico se la tenía que colocar, y el médico se negó. Dice, no, no voy a colocar la cabeza. Y entonces aceptó sí que se la podía colocar a un animal. Le trajeron un pato y le cortaron la cabeza y él se la colocó otra vez. Y el animal salió vivo y coleando, como dijimos normalmente. El hombre hizo la cirugía, le colocó la cabeza. O sea, lo que se está intentando hacer hoy ya se hizo miles de años atrás. Miren el grado de tecnología que tienen esa gente, señor, que uno no se imagina lo imposible. Le colocó la cabeza. Todo un genetista, médico, con un conocimiento tan vasto que uno no se lo puede imaginar, le colocó la cabeza otra vez a Isis. Y en este texto se dice que Isis era hija de él. Y le colocó la cabeza otra vez. Entonces eso es pura información científica que se nos dan en esta lectura. Por eso uno no puede pasarlas así tan rápido y leerla corriendo. Hay que detenerse en los detalles. Lo que se está intentando hoy a nivel de medicina ya lo hicieron ellos miles de años atrás. Y lo hicieron no solamente los Anunnaki, como ya les dije. Personas que eran seguidores de ese Thoth también recibieron el conocimiento terrestres y practicaban esa medicina, capaces de colocar la cabeza a un ser humano que se la cortaran, se la habían cortado. Ya se hacía la cirugía. Entonces lo que se está haciendo hoy no es nada nuevo, como ir al espacio terrestre, que han ido al espacio, ya fueron miles de años atrás, llevados por los Anunnaki. Antes del diluvio se fueron allá cantidad de terrestres, hombres y mujeres, casados con Anunnakis. Se fueron allá a pasar el diluvio en las naves de los Anunnaki. Entonces, esa información es que se nos dan hoy, que el primer hombre en el espacio, el primer hombre en la luna, todo eso son hojas pasadas, ¿no? No es cierto. Lo primero ya sucedió hace miles de años. Eso es lo que esconde la historia, pero está en los escritos, está en las tablillas. Los europeos y estadounidenses, los expertos, es que esconden esas informaciones y las desacreditan. Secharia Sitchin recoge todo eso y nos los deja para que asumamos y caminemos, avancemos con ese conocimiento. Entonces dice que Thoth hizo eso con Isis, la resucitó de nuevo, le colocó la cabeza de nuevo. Dice, entonces él se fugó, se libró de la muerte que le esperaba. El Horus le iba a cortar la cabeza también. Tras su fuga, Set se ocultó en un túnel subterráneo y después de una tregua de 6 días, tuvo lugar una serie de batallas aéreas. Horus se elevó en un nar. Ve, ahora viene una segunda batalla porque se escapó con la ayuda de su hermana de Isis. Y dice entonces que ahora la batalla se da en el aire. En la anterior parece que era en la tierra, en el aire, porque habían seguidores de Set que fueron capturados y Horus le cortó la cabeza. Aquí entonces habla de una batalla aérea entre los dos. Dice, tras su fuga, Set se ocultó en un túnel subterráneo y después de una tregua de 6 días, tuvo lugar una serie de batallas aéreas. Horus se elevó en un nar, un pilar ígneo, una especie de nave aérea, que en las representaciones aparece como una nave alargada y cilíndrica. Hoy se han visto cantidad de ovnis cilíndricos, alargados. Parecen unos misiles. La variedad de tecnología a nivel de naves aéreas. Se elevó Horus en un nar, un pilar ígneo, que en las representaciones aparece como una nave alargada y cilíndrica, dotada de aletas o alas cortas, para la estabilidad, como los aviones que se estabilizan con las alas.
En la proa se adivinan como dos ojos que cambiaban de color, de azul a rojo y nuevamente azul. Lo mismo que uno ve en los ovnis que aparecen. En la parte de encima, ¿no? Las luces rojas, verdes, dando vueltas, girando, ¿no? Y los aviones usan la misma tecnología, ¿no? La luz va piscando en el aire para que otros vean que es una nave que va ahí. Dice, en la proa se adivinan como dos ojos que cambiaban de color, de azul a rojo y nuevamente a azul. En la parte trasera parecen verse estelas como de un reactor, o sea, el humo del motor que va saliendo por detrás. Aquí está la imagen de la que está hablando Zecharia Sitchin. Aquí está en una imagen antiquísima aquí, de lo que él está hablando. Así era esa en lo que se elevó oro, ¿ve? La tecnología que ya tenían esos señores, que hoy todavía no la tenemos. Y sigue diciendo entonces Zecharia Sitchin, en la parte trasera parecen verse estelas como de un reactor. De la parte frontal, el artilugio, o sea, el mecanismo ese, la máquina, esa nave, el artilugio, despedía rayos. Los textos egipcios, todos escritos por los seguidores de Horus, no dan ninguna descripción del vehículo aéreo de Set. ¿Ve? Como la historia se puede manipular dependiendo quién la escriba. Dice Zecharia Sitchin, como los textos son escritos por seguidores de Horus, no se describe para nada en cuál nave se elevó Set. Pero los dos se elevaron cada uno en una nave para luchar en el aire. Los textos describen una larga y enconada batalla, y el primero en ser golpeado fue Horus, alcanzado por un rayo de luz del vehículo de Set. Rayos de luces, atacan con rayos de luces. Lo mismo que hacen los ovnis hoy. Una tecnología avanzadísima, que no la tiene ningún aparato aéreo de lo que se hacen en estos gobiernos grandes que tenemos. Ataque con rayo de luz. Apenas ahora se está inventando el rayo láser, aplicándolo en los tanques o en los aviones, pero todavía falta mucho. En rayos de luz ya se usaban. Los textos describen una larga y enconada batalla, y el primero en ser golpeado fue Horus, alcanzado por un rayo de luz del vehículo de Set. El Nar, la nave, el pilar ígneo, como una nave cilíndrica en la que se elevó Horus, el Nar perdió uno de sus ojos por el ataque de Set a la nave también de Horus. Los ojos serían los faroles para iluminar. Y Horus prosiguió el combate desde el disco al lado de Ra. Entonces le pidió el disco a su abuelo Amon-Ra o Marduk, que era una nave mucho más perfecta, más grande, para seguir el combate con su tío Set. Y Horus prosiguió el combate. Parece que el ataque de Set, que le eliminó uno de los ojos, dice, entre comillas, uno de los ojos al Nar o al pilar ígneo de Horus, parece que la inhabilitó esa nave. Entonces él procuró la nave de su abuelo Horus, Marduk, Amon-Ra. Dice, y Horus prosiguió el combate desde el disco al lado de Ra. Desde este vehículo, Horus disparó un arpón. Un arpón, dice, no es de eso que se lanzan para pescar ballenas y tiburones. No piensen en nada de eso. Límpiense la mente. Vuelvo y le digo, estamos hablando de tecnología de ellos que tienen millones y millones enfrente de nosotros, a nivel de tecnología. Entonces no se imaginen el arpón de ir a pescar en el mar que usan los pescadores, no. Es una manera de hablar para intentar decirnos qué tipo de arma era aquella. Un arpón, dice, un arpón. Desde el vehículo de Horus, que le pidió prestado a su abuelo Amon-Ra o Marduk, Horus disparó un arpón a Set. En esta ocasión, Set recibió el golpe y perdió los testículos.
dándole vueltas a la naturaleza, dice Zecharia Sitchin ahora, dándole vueltas a la naturaleza de esta arma, Max Müller escribió en Mitología Egipta una obra que él escribió, ese Max Müller, dice que debía tener una punta extraña, prácticamente imposible. Como revelan los antiguos dibujos, el arpón era en realidad un ingenioso cohete triple, nos dice Zecharia Sitchin. Aquí lo describe. Un cohete triple le lanzó. ¿Qué tipo de armamento? Ya lo tenía, ¿ves? Es un misil. Es un misil que le lanzó, ¿ves? La tecnología que apenas le estamos usando ahora. Como revelan los antiguos dibujos, el arpón era en realidad un ingenioso cohete triple que se disparaba el primer proyectil, el más grande, se abría camino para que fueran lanzados los otros dos más pequeños. Aquí está, ¿ves? Triple, lanzamiento triple, ¿ves? Aquí hay 3. Lanza el más grande y quedan los dos pequeños para seguir siendo lanzados. Es el arpón. Aquí está el arpón, ¿ves? Ya se lo mostré aquí. Tiene 3 armas dentro de él. Parecen flechas, ¿no? Dice, es un cohete triple. Cuando se disparaba el primer proyectil, el más grande se abría camino para que fueran lanzados los otros dos más pequeños. El apodo arma de 30 sugiere la idea de que estos proyectiles fueran lo que en la actualidad llamamos misiles de cabezas múltiples, en los que cada misil contiene 10 cabezas capaces de estallar por separado. De pura casualidad, pero probablemente debido a que circunstancias similares traen como resultado connotaciones similares, la fábrica de armamento estadounidense llamada McDonnell Douglas, que fabrica aviones, armamento, y que ahora en esta guerra de Ucrania está haciéndose de millones y millones por los contratos que le da el Pentágono para que construya más armas. Esos son los señores que están sacándole provecho a la guerra de Ucrania, señores. Estos son las grandes compañías armamentísticas que están unidas con los militares. Es el complejo militar, industrial militar que se le llama. Es el que está sacando el provecho de la guerra de Ucrania, que se imponen a veces por encima de los presidentes ahí en Estados Unidos, que hacen lo que ellos quieren. Esos son los que promueven las guerras, porque si no hay guerra, esta gente no hace dinero. Esta compañía estadounidense, McDonnell Douglas, les vende las armas, le construye las armas al Pentágono y también fabrica aviones, le vende aviones de guerra, drones. Esas son la gente que no quieren ni diálogo con Rusia, que Ucrania dialogue, ni que firme el tratado de paz, porque se le acabe el negocio de la venta de armas. Y van a seguir ganando dinero porque han hecho que Europa se vacíe, esos de la Unión Europea, esos idiotas, Alemania, Francia y todos esos otros, que den todas sus armas que tenían, se las manden a Ucrania y se las han mandado, y los rusos se las han destruido prácticamente todas allá en Ucrania, y los europeos se han quedado sin nada. Pero ese es un plano de Estados Unidos, de las compañías esta armamentística y los militares del Pentágono. La venta que viene ahora para los europeos de armamento es inmensa y le van a triplicar los precios porque ellos se quedaron sin nada y no quieren quedarse, van a tener que comprarle armas más modernas a Estados Unidos, a este complejo McDonnell y a los militares del Pentágono que ganan millones en comisiones haciendo esos contratos. ¿Ve el negocio redondo? Los muertos ucranianos están muriendo por estas compañías estadounidenses, por el complejo militar armamentístico de Estados Unidos. Ese es el gran negocio, señores. No se dejen engañar que Rusia invadió Ucrania y que está acabando con los ucranianos. Falso.
Estas son la gente que no quieren paz ni quieren guerra eterna. Se benefician de todas las guerras que hasta ahora ha tenido Estados Unidos, desde que nacieron como compañías militares para fabricar armas, aviones, drones. Por eso quieren guerra en todas partes, ¿no? Si no hay Ucrania, vamos a inventar otra en cualquier lugar, en el Pacífico, o donde sea, o en Asia, o en Irak, o en el Oriente. Hay que vender armas. Los pobres ucranianos, con ese payaso que tienen ahí, que también recibe un poquito de ese dinero, que maten a miles de ucranianos, de hombres ucranianos, él no se importa con eso. Es un viciado, un drogadicto, nazista. No se importa que aunque estén muriendo miles y miles de ucranianos. La situación en Ucrania, en el frente, señores, las noticias no aparecen porque están todas compradas. Hay que leerse diarios y informaciones alternativas. Lo que está pasando en Ucrania es terrible con los ucranianos, con los hombres de Ucrania. No pueden salir del país. No se le da permiso a ningún ucraniano hombre que salga del país. A ninguno. Decreto de Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Para qué? Para mandarlo al frente. Hasta los presos, los locos, lo están mandando al frente allá. Y es un desastre porque están huyendo de las batallas. Con miedo. Gente que no está preparado, con 2 semanas de entrenamiento, ya lo están mandando al frente. Eso es para que lo maten. Por eso están desertando. Por eso en cada frente ucraniano hay francotiradores para matar a quien, a los rusos. No. Es para matar a los mismos ucranianos que desertan, porque no están preparados, están como carne de cañón matándolos y desertan a cada momento. Es un desastre que está pasando. Otros hasta se suicidan, se esconden, se pasan para el lado de Rusia, que sabe que los va a proteger. Los mismos compañeros de ellos los van a matar si lo descubren. Están huyendo. Un soldado con 2 semanas de entrenamiento, que no saben ni usar las armas que le están mandando Estados Unidos y los europeos. Que a veces ni les llegan, tienen armas viejas, porque las armas que están vendiendo el Estados Unidos son armas viejas. Se están deshaciendo de todos esos almacenes de armas viejas y se lo están vendiendo a Ucrania. El pueblo ucraniano es que va a pagar, son miles y miles de millones a estas compañías militares de Estados Unidos. Complejo militar, industrial. McDonnell Douglas Corporation de San Luis, Missouri, en Estados Unidos. Esos son los grandes buitres de la guerra, señores. Ha bautizado unos misiles navales dirigidos recientemente, desarrollados con el nombre de El Harpón. ¿Ven? Esta compañía de Estados Unidos, ellos se leen los textos, los conocen, ¿ven? La compañía aquí de Estados Unidos, McDonnell, desarrolla este misil para los militares, el Pentágono. ¿Y qué nombre le pone? El Harpón, el mismo que miles y miles de años atrás tenía los Anunnaki, estaba usando Horus contra Set, el Harpón divino, porque era de ellos, de los dioses, de los Anunnaki, el Harpón divino. McDonnell Douglas le pone el mismo nombre a este misil actual, el Harpón. Ellos saben de estas informaciones, las conocen, pero no las publican ni las aceptan. Al contrario, desacreditan estas cosas como que es mentira, mitología, pero ellos las usan esas tecnologías, leen todos estos textos y la gente cree que ellos no se enteran de nada, lo saben todo. Saben que Nibiru existe, que hay otros planetas poblados que son más avanzados que nosotros, todos lo saben, pero lo esconden todo para controlar. Quien controla más, esconde más. Acceso a la tecnología para que nadie la tenga, solo ellos. Por eso esconden estos textos y desacreditan a sectarios así, que no, que eso es mitología, que eso son leyendas antiguas, no era nada de eso. Mienten para el caramba, mienten, no se le puede creer ni un tantito así a los militares estadounidenses, a los gobernantes estadounidenses. Mienten, esa es la lógica y esa es como una política de ellos, mentir. A todo el mundo le mienten.
Y así forman a los militares de nuestros países, le enseñan eso, mienta. Cuando la cosa se complica, mienta hasta el final. No importa que usted jure enfrente de una cruz de Cristo, enfrente de la Biblia, o le ponga la mano a la Biblia, no importa, esos son disparates. Hable mentira. Va al Congreso a dar testimonio, a dar información, mienta hasta el final, no se preocupe. Cuando la cosa se complica, esa es la lógica de que se le enseña a los militares de nuestros países, formados todos por estadounidenses y por israelíes. Esa es la moral que le enseñan, mentir. La mentira como política de Estado. Entonces fíjense, la McDonnell Douglas construye un misil actualmente y le pone el nombre y con cabeza triple también, y le pone el mismo nombre que usó Horus, el arpón. Vaya que no es coincidencia, ellos saben de esto. Los grandes dioses pidieron una tregua y una vez más convocaron a los adversarios ante el consejo de los dioses. Sabemos algo de los detalles de las deliberaciones gracias a un texto que el faraón Shabaco en el siglo VIII a.C. ordenó inscribir en una columna de piedra. En él, escrito en esta columna, el faraón afirma que el texto es una copia hecha a partir de un viejo manuscrito de cuero, devorado por los gusanos, que se encontró enterrado en el gran templo de Taf en Memphis. ¿Quién era Taf? Enki, Ea, el padre de Marduk. Amon-Ra, el padre de Ningisida, o sea, Tot. Uno de los principales, de los dos líderes principales de Anunnaki era Ea, Tat, llamado Tap en Egipto. Vino de Nibiru, uno de los dos grandes comandantes, él con su medio hermano Enlil. Se encontró ese escrito en cuero, y ya estaba comido por los gusanos. Que se encontró enterrado en el gran templo de Tap en Memphis. En un principio, el consejo redividió Egipto entre Horus y Set a lo largo de las líneas de separación de la época de Osiris. Pero Heb tenía serias dudas y desestimó la decisión, pues estaba preocupado por la cuestión de la continuidad, la sucesión. ¿Quién abriría el cuerpo para las sucesivas generaciones? Abrir el cuerpo, entre comillas. ¿Quién abriría el cuerpo para las sucesivas generaciones? Set, al haber perdido los testículos en la batalla contra Horus, su sobrino, ya no podía tener descendencia. De modo que Heb, señor de la tierra, dio, o sea que Heb era el padre de Set, recuerden. Eso lo dice Plutarco, ¿no? De modo que Heb, señor de la tierra, dio como patrimonio a Horus la totalidad de Egipto, de todo el territorio, el norte y el sur, porque ya Set no podía tener descendencia. Horus lo atacó y como decimos, le eliminó los testículos. En ese ataque, Horus se perdió los testículos. A Set se le iba a dar un dominio lejos de Egipto, para allá arriba, para el Sinaí, camino hacia lo que hoy es Palestina, Israel, por ahí. Lejos de Egipto, en lo sucesivo sería para los egipcios una deidad asiática. ¿Ven? El final de la reunión fue relatado de este modo en el papiro de Unefer, el final de la reunión de ese consejo después que Horus vence a Set. Dice el texto, Horus está triunfante en presencia de toda la compañía de los dioses. A él se le ha dado la soberanía del mundo, ¿ve? Todos los territorios de Egipto. Y el dominio hasta los confines de la tierra, pero de esa tierra ahí, de Egipto, no del planeta. El trono del dios Heb se le ha adjudicado a él, junto con el grado que fue fundado por el dios Shu, que son los ascendientes de Horus. Y el papiro prosigue diciendo que esta legitimización
se ha formalizado por decretos conservados en la Cámara de Registros. Era como un archivo, diríamos hoy. Se ha inscrito en una tablilla de metal. Inscrito, no se dice escrito. En estos casos, inscrito significa que algo que se escribe para que permanezca por muchos años. Por eso se dice inscrito, en lugar de decir escrito. Se ha inscrito en una tablilla de metal, de acuerdo con los mandatos de mi padre Tap. Dioses celestes y dioses terrestres se transfieren a los servicios de tu hijo Horus. Ellos le siguen a la sala de decretos, él será su señor. Se le da la supremacía a Horus en todo el territorio que antes estaba dividido entre Set y Osiris. Osiris perdió, Set perdió, quedó hasta capado, como decimos popularmente, y se le desterró a otros territorios lejos de Egipto. Entonces Horus asume todo el territorio en Egipto. En otros textos se dice que después de cierto tiempo Ningisida o Tot expulsó a Horus de Egipto, lo envió a un territorio desértico. Entonces que Marduk volvió y expulsó a todos de esos territorios que eran antes de él, y Tot vino ¿a dónde? Vino aquí a Mesoamérica con sus seguidores africanos. Ya le dije eso, ya le expliqué algo de eso. Entonces, aquí termina esa saga de la sucesión, del casamiento entre hermanas y medio hermanas, con hermanos y medio hermanos, de las guerras entre ellos, quién hereda, quién no hereda, la ley de la simiente, contraria a la ley de la primogenitura. Entonces, esa saga termina aquí. Y ahora Zecharia Sitchin nos hablará de otro aspecto, pero que también tiene relación con guerra entre dioses, y pasará entonces a hablarnos de dioses que también estaban en la India, los Anunnaki. Recuérdense que cuando dividieron las tres regiones, tres grandes regiones, fueron fundadas por los Anunnaki. Ellos se repartieron la tierra. Una región ahí en Mesopotamia, la primera región, la segunda región, la región de Egipto, que se le dio a Enki su descendiente, a Marduk y a su descendiente. La primera región en Mesopotamia, que se le dio a Enlil, que era el comandante en jefe, a sus descendientes. La tercera región que se le dio a Inanna, una nieta de Enlil, fue esa, la del Valle del Indo, lo que hoy es Pakistán y la India. Toda esa civilización eran ellos. Por eso en los libros antiguos de la India, el Mahabharata, el Ramayana, escrito en sánscrito, hay miles y miles de documentos en ese idioma que no han sido traducidos por ningún especialista europeo, porque no se lo ha podido robar para llevárselo a Londres o a Alemania o a Estados Unidos. Por eso no le interesa descifrarlos. Pero son miles de rollos allá en la India guardados, protegidos por el gobierno de la India, y todo es escrito en sánscrito. Esa lengua se la dio Enki a esa región. Enki era uno de los que elaboraba, por orden de Enlil, elaboraba lenguas para cada pueblo, para cada región. Porque Enlil ordenó, a partir del hecho de la Torre de Babel, que todos tenían un solo lenguaje, como dice el texto en la Biblia, y está en las tablillas sumerias también, y Marduk los tenía reunidos construyendo una torre de lanzamiento de naves hacia Nibiru, ahí en Babil. Por eso la Biblia dice la Torre de Babel, estaban levantando una torre de lanzamiento, y Enlil llegó con sus hijos y la bombardeó y se la destruyó, le destruyó el proyecto que tenían. Y ordenó que a partir de entonces los iba a dividir a los terrestres por medio de diferentes lenguas, y estableció por ley, se le da una lengua distinta, un idioma distinto a cada región, a cada país, y ahí nació entonces la cantidad de lenguajes e idiomas distintos que tenemos, que en Nibiru no existe eso, es una sola lengua,
Y anterior a eso, aquí había ese sistema de inhibir una sola lengua para todos. ¿Ve? Y la misma Biblia, el texto bíblico es muy reciente comparado con los textos sumerios y babilónicos. También hace la reseña, ¿no? Que todos hablaban una misma lengua, dice el texto, en el libro del Génesis, hablando de la Torre de Babel. Pueden leerlo. Hasta ese tiempo todos tenían un mismo lenguaje. Entonces en la India aparecen también estas naves espaciales, guerras entre dioses a nivel de naves espaciales, de naves aéreas, los vimanas, pura tecnología que todavía no la tenemos. Eran ellos los Anunnaki también. De eso vamos a hablar en la próxima lectura que nos narra Zecharia Sitchin en este libro. Vamos a parar por aquí y gracias a todas las personas que nos siguen en este canal y esperamos que estas lecturas le vayan ayudando. Recuérdense, cuando lean algo, lean algún libro, enséñenle a sus hijos a leer algún libro. Siempre ayúdenlo a que entiendan lo que lee, porque si usted lee un libro y no va entendiendo lo que lee, eso no es lectura. Usted va simplemente como un loro, repitiendo, como hacen en muchos sistemas educativos en nuestro país, que enseñan a los alumnos de las escuelas a repetir lo que está en el libro, pero no entienden lo que están leyendo, y por eso no pueden formarse una idea crítica del texto que están leyendo. Tú pones a muchos alumnos de estas escuelas, nuestro país, a leer un libro, y el profesor dice, para un poco, pregúntale, ¿qué tú leíste ahí? Dime lo que entendiste. No entendí nada. Él solo estaba leyendo. Así no se aprende. Y es el método que existe en muchas escuelas nuestras. Leer y repetir lo que se lee nada más. Hay que leer y entender lo que se lee. Cuestionar, pero si usted puede cuestionar porque ya tiene otras lecturas que pueden relacionarse con lo que usted leyó. Usted no puede cuestionar si no ha leído antes. Por eso hay gente que opina sobre estos libros y no lo ha leído nunca. Entonces son opiniones estúpidas que no vale la pena ni comentarlas. Uno habla y comenta y critica de lo que sabe. Si usted no es especialista o lector de estos libros, deje de estar haciendo comentarios y críticas que no tienen base, porque usted no lee. Es que le sale eso de la cabeza así de repente. Entonces ese método de leer, recuérdense, leer es entender lo que se lee también. Un take a break, como dicen los estadounidenses, un take a break. Hagamos una pausa y hablemos de otra cosa. Fíjense, ustedes saben cuáles son los dos sentimientos más fuertes que una persona puede tener en el corazón en relación con otra persona. Pues de los dos sentimientos más fuertes son el amor y el odio. Cualquiera de esos dos sentimientos que usted tenga en su corazón con relación a otra persona, hace que usted le dé un lugar en el corazón suyo a esa persona. Pero un lugar muy, 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 muy fuerte, muy profundo. Pero si usted ama mucho a una persona, usted le ha dado un lugar en su corazón. Y ese lugar usted mismo se lo ha colocado a la otra persona. A veces la otra persona ni sabe que tiene ese lugar en su corazón. Que es tan importante en el corazón de usted. Porque usted mismo es que le da ese lugar privadamente, sintiendo amor. Pero también lo hace sintiendo odio por esa persona. Si usted odia a alguien, mientras con más fuerza lo odio, más espacio le está dando en su corazón. Entonces, ¿cómo usted cree que una persona que usted odia se merece un lugar en su corazón? Porque a veces la otra persona, como le dije, ni sabe que usted le ha dado ese lugar en su corazón. Que lo odia tanto. Quien se está acabando con ese odio en el corazón es usted. Aquel ni se entera, la otra persona. ¿Cómo usted se saca a esa persona y dice, no, esa persona no merece un lugar en mi corazón? Entonces pare de odiarla. Si le hizo daño, sea quien sea padre, sea hombre, sea mujer, sea quien sea, por tal o cual causa,
Usted tiene que colocar ese sentimiento que no llegue al odio. Colóquelo a nivel de ignorancia, o sea, ignore esa situación. No la tenga tan presente constantemente. Ya pasó. Acéptela como un hecho de esos que son caídas, porque la vida de uno es caída y subida, caída y subida. Déjela en el lugar de caída y déjela ahí, tranquila. Eso es parte de mi vida, no puedo borrarlo. Ese dolor, esa herida. Pero si usted la convierte en odio, le está dando un lugar en el corazón a aquella persona que no lo merece. Entonces tiene que ser inteligente, porque eso te va marchitando, te va acabando a ti solito, haciéndote pensar disparates, perdiendo tranquilidad, perdiendo paz interior. Mientras más odia esas cosas, tú las vas perdiendo de tu corazón, la paz, la alegría, la tranquilidad, la serenidad. Entonces, en lugar de sentir odio por esa otra persona, tú colocas ese sentimiento en el lugar como si fuera algo en el espacio que se llama ignorancia. Acéptalo en tu vida y déjalo allá debajo. Ignóralo. Aceptarlo significa que no pude evitarlo, no se puede evitar, sucedió. Y déjalo ahí tranquilo, porque lo sigues rumiando dentro de tu corazón, eso te va matando a ti misma. Un desamor, lo que sea. El odio no te ayuda, porque tú mismo le estás dando un lugar en el corazón que el otro no merece. Entonces elimina el odio, colócalo en el lugar, un sentimiento normal como parte de tus caídas en tu vida. Y déjalo ahí. ¿Por qué digo déjalo ahí? Porque es difícil olvidar. Perdono, pero no olvido. Esa es la realidad. O sea, perdono, lo coloco aquí en el lugar de las caídas que he tenido, pero no lo puedo olvidar. Pero si lo colocas en el lugar del odio, eso te va acabando a ti mismo. Lo tienes muy activo en tu corazón. Entonces no le dé lugar en tu corazón. Y vas a ver como de tiempo en tiempo es eso que pasó. Tú ni te recuerdas de eso. Eso que te hirió, ni te recuerdas de eso. Puede ser que llegue algún acontecimiento y te recuerde de repente así un flash que llegue. Pero ya tú lo habías eso colocado en ese lugar de caída y no lo tienes aquí diariamente, dándote vueltas, rumiándolo, ese odio, ¿no? Tú lo has convertido en algo normal, en una caída normal de tu vida. Eso es un consejo que te puede ayudar a vivir, a no caer en depresión, a no querer hacerle el mal, al mismo mal que te hicieron a ti, hacérselo a otro. Entonces te estás volviendo igual que aquel otro. Entonces colocar esos sentimientos en el lugar que merecen. Y el que te hace daño no merece un lugar en tu corazón, porque entonces lo haces presente constantemente con el odio. ¿Entendiste la inteligencia? No se trata de olvidar. Hay gente que apaga las cosas también, es otra manera, las apaga. Pero si no la puedes apagar, no la conviertas en odio, porque el odio te destruye a ti mismo. Colócalo en el lugar que merece, en lo normal, allá, en ese agujero que caíste, y déjalo ahí, tranquilo. Sigue tu vida, que hay caídas y hay subidas. Gracias a todos y a todas los que nos ven y esperamos que estas palabras también les ayuden a ustedes a avanzar también en diferentes aspectos, porque no se trata solo de avanzar leyendo libros, sino leyendo uno la misma vida, las experiencias y aprendiendo con esa lectura de esas experiencias. Gracias a todos y a todos los que nos ven en este canal.